completo. Simón, de la patria norteña, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Ayer fue espada guerrera el pensamiento y la acción. Simón, 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 Simón. Ayer fue espada guerrera. Y es el orgullo que dio la luz a 5 banderas. Simón, 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 la luz a 5 banderas. Simón, Simón, de la patria norteña, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Comodidad y riqueza por la patria abandonó. Simón, 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 comodidad y riqueza. De grandeza se cubrió sin perseguir la grandeza. Simón, 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 sin perseguir la grandeza. Simón, Simón, de la patria norteña, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Un saludo a todas y todos. Estamos activos en Constitución como siempre. Desde aquí, desde TV Fan, con la Gaceta Oficial número extraordinaria 6907, la 7T, Plan de la Patria. Pero hoy, como siempre, estamos en esa fórmula perfecta de estar contigo. Gracias a este Dios que nos abre esas grandes alamedas, estar junto a ti en tu cotidianidad, saludar tanto al personal militar y no militar desde la televisora de la Fuerza Armada en referente informativo. TV Fan, la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque es Bolívar, es hoy imprimirnos, como siempre en estos 10 años, y con un equipo que se ajusta cada día ante la multiplicidad de amenazas que hay, no nada más contra la patria, hoy es contra esta América meridional, el concepto del padre Bolívar. Y hoy sin duda hemos estado estudiando, llevando y enfocando todo lo que ocurre en este sur global. Y es por eso que le mandamos un saludo como siempre y un respaldo, como debe ser, a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nicolás Maduro Moros. Nicolás, hay que avanzar como lo estamos haciendo, es el camino correcto, es el camino de nuestro Dios, el único, el eterno, y también de nuestro Padre Bolívar, en conjunción de la palabra de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Hoy vamos a hablar
de la doctrina militar bolivariana, pero hay que estudiarla de una forma como la aprecia y la lleva, porque tenemos un Chávez vivo hoy. Le decía al profesor Omar, a Wilder y al compañero Zahir, parte del equipo fundamental de producción, de referente informativo, que son esos saltos adelante que hay que ir asumiendo, con esa prontitud meridiana y meridional de lo que es enfocar, ir al estudio de la doctrina bolivariana. Hoy tenemos parte de estos equipos que están armándose dentro de nuestra cotidianidad y hace tiempo. Tenemos al historiador, al docente universitario, parte también del equipo, del Instituto de Altos Estudios de América Latina en la Universidad Simón Bolívar. Ahorita el profesor Víctor Teotisco, vicerrector, que preside este instituto, le envió saludos, profesor Henry Navas. Igualmente, toda esa visión de hoy ver la profundidad de lo que significa Bolívar y cómo lo desnudó al imperialismo Hugo Chávez. ¿Qué podemos decir? Bienvenido. Un saludo, quisiera que usted saludara a nuestra audiencia. Por ahí tenemos una cápsula del padre, como siempre, de Hugo Chávez. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, aquí estamos en el contexto de una escalada brutal contra la República Bolivariana de Venezuela, siempre teniendo como centro de nuestro pensamiento el padre de la patria, que, bueno, tiene una enorme vigencia, sobre todo en estos momentos, en los cuales pareciera ser que se reedita de una manera bastante trasnochada, por cierto, ese monroísmo sempiterno, nacido de aquel discurso de James Monroe en 1823. Fíjese, por ahí tenemos un video, vamos a verlo. Ahí tenemos a Chávez, vamos a verlo. Desde aquí levantamos nuestra voz y exigimos que se respete la soberanía del pueblo sirio y su gobierno y su pueblo, su independencia, la autodeterminación de los pueblos, que se respete el derecho internacional, más nada. Ningún país tiene ningún derecho de estar invadiendo a otro, bombardeando a otro, o instalando gobiernos de transición, o llamando a presidentes a que renuncien, y si no renuncian los bombardean o los invaden o los desestabilizan. Eso no se puede permitir. Ese es el camino al caos mundial. Es el camino que nuestro amigo y hermano, el comandante en jefe Fidel Castro, señala en sus recientes reflexiones. La marcha hacia el abismo de la barbarie, No me gusta este gobierno, bombas contra él, cerco, sanciones, bloqueos. Y por supuesto nosotros sabemos que uno de los objetivos que tiene el imperio yanqui en la mira hace mucho tiempo es Irán. Así que nuestra solidaridad delante de ti, pero todos los días pedimos a Dios por la paz del mundo, por la paz en Irán, por la libertad del pueblo de Irán y de su gobierno legítimo. Y exigimos que se respete la soberanía de todos los pueblos. A nosotros nos acusan de que somos una amenaza para Estados Unidos. Imagínate tú. Ellos son la amenaza. Y no hipotética, real, comprobada. Ahí está la historia de este continente y la historia del mundo. Acusan a Irán de que está desarrollando energía nuclear con fines militaristas y guerreristas, lo cual nadie tiene prueba de ello. Es una falsedad. Como utilizaron la excusa de armas de destrucción masiva para hacer lo que hicieron en Irak. Como utilizaron la excusa de la falsa agresión con bombas, ¿no? Que la aviación de Gaddafi bombardeó. Ellos bombardearon hasta que les dio la gana al pueblo de Libia. Fabrican a punta de mentiras las excusas para invadir, para agredir, para atropellar. Con el apoyo de cadenas mundiales de televisión y periódicos, etcétera, pero de manera descarada. Bueno, no simularon
la toma de la Plaza Verde. Y resulta que fue en Qatar, que montaron un show allá, ¿cómo se llama eso? Una réplica. Y pasaron ante el mundo de la toma, mentira. Contrataron un actor profesional para que interpretara el papel de uno de los hijos de Gaddafi. ¿Hasta dónde llega la inmoralidad de ese imperio y sus gobiernos lacayos que se prestan para tanta vagabundería en este mundo? Es triste incluso ver cómo gobiernos árabes se arrodillan al imperio yanqui para prestarse para atropellar hermanos pueblos árabes también. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Pero esa es la historia de este mundo. Aquí pasó también en América Latina. Nos pusieron a pelear entre hermanos. No pasará más. Aquí despertó este pueblo, estos pueblos de la gran patria latinoamericana y caribeña. Pues revisamos todo eso, las tensiones, y tenemos mucha fe en todo lo que nos ha explicado, bien que al final pues, se va a imponer la paz y vamos a seguir en paz construyendo nuestras naciones, nuestras repúblicas y buscando lo que Simón Bolívar llamaba, construyendo más bien lo que Simón Bolívar llamaba el equilibrio del universo. Es una expresión de Simón Bolívar. Cuando convocó en 1824, fíjense ustedes, 1824, ya Simón Bolívar presintió al imperio yanqui. Tan temprano como 1824, o 1800, incluso 19, 1820. Y aquella frase de Bolívar es premonitoria. Los Estados Unidos, esto es textual, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar. Fíjate, para plagar la América de miseria, importantísimo hoy. Es la doctrina Monroe versus la doctrina bolivariana, apreciado investigador en todo esto, lo que es la historia militar, en todos los estudios de la periodización de la guerra. No podía faltar que nuestra impronta de origen con el padre Bolívar, y lo refiere Hugo Chávez, 1824, empecemos el programa hoy. Bienvenido. Sí, señor. Es un maravilloso ese fragmento, como siempre Chávez, ¿no? Hay cosas que tienen una enorme vigencia cuando él está hablando justamente de aquello que llaman las operaciones de falsa bandera y la historia de esas operaciones de falsa bandera. Por supuesto, él lo está ubicando allí en el contexto, digamos, justamente de lo que pudiéramos hablar de lo que es el siglo XXI, pero indudablemente que hay unos antecedentes sobre las operaciones de falsa bandera que incluso tienen su origen dentro del mismo surgimiento de lo que llaman el monroísmo. Por decirlo menos, tenemos en 1898 en los puertos de La Habana, nada más y nada menos, que aquel hundimiento del USS Maine estadounidense, que estaba de visita, una embarcación de la Armada estadounidense, que estaba de visita en los puertos de La Habana. Eran los tiempos de Theodore Roosevelt, el hombre del garrote y la zanahoria. Y por supuesto manifiesta ya la intención de Estados Unidos de hacerse de enclaves en el Caribe, digamos, como elemento fundamental en su proceso de expansión, dicho por cierto por Thomas Jefferson en sus escritos, ¿no? Avanzaron y provocaron el hundimiento de su propia embarcación en los puertos de La Habana, cuando sabemos que en ese entonces, ya en 1898, digamos, lo que le quedaba al Reino de España como colonias en el Caribe era justamente Cuba y Puerto Rico. Y por supuesto algunas otras posesiones en el Pacífico. Bueno, provocaron una guerra con esta operación de falsa bandera contra el imperio, el Reino de España, el imperio español, ya bastante debilitado, como todos sabemos, como consecuencia de, por supuesto, de las
derrotas propinadas por nuestro esfuerzo patriótico, nuestro esfuerzo emancipador, que como todos sabemos tuvo su punto más álgido con la batalla justamente de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Fíjense un detalle, ¿no? Ahora reconoce, por supuesto, Estados Unidos que ellos hundieron a su propia embarcación de la Armada para justificar la guerra que se llamó la Guerra Hispanoamericana y que provocó justamente la captura por parte de, en este caso, esa potencia llamada Estados Unidos, de Cuba y Puerto Rico. Por supuesto, Cuba logró zafarse como producto de una lucha cruenta, pero Puerto Rico quedó atrapada, como todos sabemos, y hoy sigue siendo colonia estadounidense. Pero igualmente las Islas Marshall y las posesiones que le quedaban al Reino de España en el Pacífico. Operaciones de falsa bandera. Operaciones de falsa bandera, 1974 en la bahía de Tonkin, cuando provocaron justamente un autoataque contra embarcaciones militares estadounidenses en Vietnam. ¿Para qué? Para provocar la guerra contra Vietnam del Norte. ¿Y por qué lo estamos mencionando y por qué tiene una enorme importancia esto? Porque en la actualidad estamos asistiendo a la misma cantidad de operaciones de falsa bandera provocadas, sin duda, por el imperialismo estadounidense ya en nuestro Mar Caribe, en las aguas internacionales del Mar Caribe, en donde, bueno, construyeron una suerte, en esta escalada, construyeron una suerte de paquete de falsos, digamos, de líneas mediáticas, por supuesto soportadas de manera bastante absurda, como es el caso de aumentar, digamos, el precio por la captura de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, y por supuesto de un tal cartel de los soles, que solamente existe en la mente trasnochada de los operadores propios y los constructores de las operaciones de falsa bandera, desde el Departamento de Estado, fundamentalmente apoyado por el Pentágono estadounidense, ahora denominado por Trump, ¿cómo es? El Ministerio de Guerra, la Secretaría de Guerra. Bueno, aunado a esto, por supuesto, tenía que continuar la escalada, que provocaron ese absolutamente absurdo, ridículo, diría yo, montaje sobre una supuesta ataque a una embarcación donde supuestamente habían 11 personas. Bueno, no sabemos realmente de qué nacionalidad y tampoco no sabemos si es verdad que sean narcotraficantes, porque evidentemente cuando les mandaron un misil y lo destruyeron, ahí no quedaron ni seres humanos ni tampoco prueba alguna de que eran narcotraficantes. En realidad es una situación, nuevamente una operación de falsa bandera, con el objeto de continuar en un proceso de provocaciones contra nuestra República Bolivariana de Venezuela, la cual en estos momentos, como todos sabemos, está en esta escalada, asediada y de alguna manera piensan de alguna manera que cercada por estas embarcaciones navales de la Armada estadounidense. Allá tenemos con un conjunto de misiles, hasta un submarino, tengo entendido, como una suerte de elemento de presión que pretende justamente sembrar de angustia y de, por supuesto, de terror. Ese era el propósito al pueblo venezolano. Por supuesto, cosa que no han logrado, porque nuestro pueblo continúa y ha respondido frente a eso, como siempre hemos dicho, rodilla en tierra. Los efectos de este paquete dentro de esta escalada de operaciones de falsa bandera y de falsos positivos, evidentemente lo que han provocado es la unificación del pueblo venezolano, la unificación en torno a la defensa de nuestra soberanía e independencia. Definitivamente creo que los efectos han sido contrarios a lo que pretendían, lo cual demuestra el enorme desconocimiento que tienen justamente esos miembros del Departamento de Estado y de ahora de la Secretaría de Guerra acerca del talante de nuestro pueblo, del pueblo venezolano. De tal manera que es una situación que está en pleno desarrollo, está en este momento, en esta escalada, se nos ha presentado y no hace más que confirmar eso que manifiesta excelentemente nuestro comandante supremo en el video que vimos con anterioridad.
acerca de la utilización de operaciones de falsa bandera a lo largo de la historia de los Estados Unidos para justificar el sometimiento de naciones y el apoderamiento de sus recursos naturales en diferentes escaladas. Lo hemos visto, aquí lo vimos con Panamá, lo hemos visto prácticamente, ha sido toda la historia, no solo en la América Meridional, sino en el mundo, como lo hemos mostrado en el caso de Vietnam, como lo ha mostrado nuestro comandante supremo en el caso de Irak, con unas armas de destrucción masiva que por supuesto luego reconocen que no existían y que no importa que haya provocado 1 millón de iraquíes fallecidos, para ellos eso no es importante. Y por supuesto también el caso de el asesinato de Mohamed el Gaddafi y por supuesto la destrucción prácticamente de lo que es esa bella y extraordinaria república que fue denominado la perla de África, del norte de África, que es Libia. Fíjate, profesor, de verdad que estamos hoy concatenados con toda una visión de lo que es la doctrina militar bolivariana. Aquí yo tengo varios documentos, ¿no? Entre esos está el taller de alto nivel del nuevo mapa estratégico 12 y 13 de noviembre del 2004. Vamos a presentarlo un poquitico aquí por la cámara, ¿se podrá? Antes de irnos a la pausa. Porque el profesor nos dio toda una visión, mira. El profesor nos dio toda una visión que va concatenado con el Chávez que vimos hablar en el video, el Chávez que vimos hablar en el 2012, y aquí él nos da 10 objetivos. El número 9, pues aquí nosotros no estamos jugando carritos ni nada por el estilo, aquí estamos enfrentando a Monroe, y aquí está Chávez en el 2004 que se concatena con el libro azul, el plan de la patria, y casualmente el objetivo 9 es profundizar y acelerar la conformación de la nueva estrategia militar nacional, tal cual aquí está, va concatenado con los estudios de nuestro comandante, presidente Nicolás Maduro Moros. Nos habla, vamos a agarrar a Bolívar, ahí está el pensamiento militar venezolano, a Miranda, a Guaycaipuro, a Sucre. Aquí nos habla de aplauso, esta es la página número 53. Y nos habla también, hay países que no tienen ni un solo prócer militar. Nosotros tenemos una consideración. Zamora, incluso aquí, no se ha estudiado bien la experiencia de la lucha guerrillera. La que vimos aquí, nosotros apenas la vimos, los últimos ramalazos. Mira, nos habla de todo lo que hemos hecho en estos años de revolución desde el 2004, cómo hemos estudiado nuestra doctrina y la estamos hoy aplicando. Nicolás, de verdad que hay que felicitarlo, porque esta es nuestra impronta y aquí está, del 2004 para acá, imaginémonos todo esto. Usted como historiador, como estudioso de todo esto, de verdad que quiero felicitarlo, porque aquí nosotros no tenemos ni teleprompter, ni libretos por ahí amarrados, no, aquí es, nuestros invitados los escogemos y son parte de un equipo, porque nosotros tenemos 10 años, usted fue uno de los primeros también que vino para acá y está aquí en combate permanente con todos nuestros invitados y es la filosofía bolivariana. Quería permitirme irnos a una pausa y volvemos. Vamos a irnos a una pausa. Venimos aquí, estamos aquí activos. Un saludo a todas y todos los que están conectados con nuestra plataforma de la televisora de la Fuerza Armada en referente informativo. Estamos adaptados a las nuevas tecnologías, ya que en una guerra multidimensional, TVFAN tiene que buscar abrir brechas para llegar a ti, porque es importantísimo todo esto que está haciendo y estamos haciendo dentro de la República Bolivariana de Venezuela en conjunto con nuestro gobierno, porque es importante esto que estamos trabajando, que son temas de interés nacional, pero también ver al enemigo
Cuando uno enfoca al enemigo, profesor Henry, hay que ver un poco a Chávez con ese padre Bolívar. Vamos a ver otro video de nuestro comandante Chávez, vamos a verlo. Hay un libro que yo leí hace años y lo tenía, por ahí no sé qué se hizo. No recuerdo su autor en este momento. Allende, la revolución desarmada. La revolución desarmada, porque ese es otro tema. Una revolución bien puede ser impulsada por los caminos pacíficos, pero no puede estar desarmada. Tan desarmada estaba la revolución socialista en Chile, que Allende solo, Aristóbulo, terminó siendo él, que era médico e intelectual, él terminó poniéndose un casco de acero de soldado y agarrando una metralleta. Él fue su propio soldado. ¿Hasta dónde estaba desarmada la revolución socialista en Chile? Eso sí es una experiencia importante de asumir. Recuerdo a mi general Pérez Aracay, una vez me dijo: Hugo, tú no puedes ser como Jerónimo Savonarola, un profeta desarmado, que terminó profeta, pero desarmado, colgado por allá, en la Florencia de los Médicis. Me valgo de esta reflexión para recordarle a la burguesía venezolana que nuestra revolución, varias veces se lo dije, incluso en alguna ocasión yo peleé por ese libro, como se dice, por ese libro La Revolución Desarmada, antes del 11 de abril de 2002, recordándole a la burguesía venezolana y al imperialismo que nos merodeaba, nos daba vueltas, así como los tigres cuando andan de caza. Uno los olía, uno los presentía, hasta llegamos a verlos, pues. El acecho, más que tigre, los lobos, los chacales. Los chacales. Que por cierto, tiene mucho que ver esto con el 11 de septiembre, el otro, el del terrible evento en Nueva York. El acto terrorista en Nueva York, eso fue el 11 de septiembre del 2001. Todavía no se saben muy bien las causas, quizá nunca se sepan, de aquel evento terrible. Quedaron muchos cabos sueltos. Lo cierto es que el imperio yanqui aprovechó ese evento, independientemente de sus causas, para desatar la más salvaje agresión imperialista que se conozca en la historia de la humanidad. Y entre esa agresión o esa ofensiva imperial estuvo el golpe de Estado aquí en Venezuela el 11 de abril de 2002. Pero yo quería rendir tributo sobre todo a Salvador Allende y decir eso, pues, que lo que hoy está ocurriendo en América Latina, aquí en Venezuela y en muchos otros países de nuestra América, reivindica el esfuerzo y, por qué no decirlo, el sacrificio supremo de aquel presidente, de aquel compañero. Cuánto me hubiese gustado conocerle, Salvador Allende. Decimos hoy desde aquí que viva Allende y que viva el socialismo. Pero bueno, lo que ocurrió en Chile fue eso, el imperialismo, todos los planes desestabilizadores, la burguesía chilena, la extrema derecha chilena, los medios de comunicación de la extrema derecha, agrediendo, generando violencia, bueno, creando las condiciones, pues, desestabilizando al país de todos los puntos de vista. Terrorismo mediático, terrorismo económico, sabotaje político, asesinatos selectivos. Llegaron a asesinar hasta al jefe del ejército, porque no se plegó al plan golpista. Y hasta creo que algún edecán del presidente Allende. Echeverry, este es el autor, pero no apareció el libro. Echeverry Catriel, Allende, la revolución desarmada.
Importante ese material porque nosotros tenemos que hacer referencia de lo que es hoy el estudio de la guerra, porque estamos estudiando la guerra, estamos estudiando la polimología. No podía faltar usted, profesor Henry Nava, usted que es experto. Quiero saludar a la Secretaría del Consejo de Defensa, a nuestro mayor general Adelino Ornella. Estrategia perfecta hoy de lo que hoy se debe ir construyendo y el sistema defensivo nuestro que tenemos. Es decir, cuando uno ve en estos septiembres Allende, vemos al imperialismo atrás buscando acabar Estado-nación. Por eso es que ante todas estas amenazas, nosotros volvemos a lo que hemos empezado a hablar hoy y lo tenemos presente. Es Bolívar, es nuestra doctrina militar de alto relieve, profesor, porque yo quisiera que usted nos diera una apreciación de todo esto. Sí, bueno, la confirmación de, digamos, de cualquier cantidad de operaciones de intervención, operaciones encubiertas, incluso algunas encubiertas, para deponer a aquellos gobiernos que, en fin de cuentas, proponían dentro de toda una corriente la defensa de la soberanía e independencia de sus respectivos países y sobre todo la defensa de la obtención de la tenencia de los recursos naturales que, bueno, que debían ser utilizados en beneficio de los pueblos, ¿no? De los pueblos que habitan una región determinada. En el caso de Agenda, de justamente lo que, del golpe de Estado contra Salvador Allende, del cual se conmemoran justamente el 11 de septiembre, uno de los hechos más bochornosos, más horrorosos contra algún pueblo suramericano, como fue ese golpe de Estado, ese zarpazo fascista, urdido por la CIA, como ya todos sabemos, y de alguna manera organizado por ese caballero que no hace mucho, por cierto, murió de 100 y pico de años, que se llamó Henry Kissinger. Hoy, como todos sabemos, y ya eso es público, el reconocimiento de Estados Unidos de la manera como organiza el golpe de Estado, por supuesto con el concurso de una extrema derecha fascista y de un sector de traidores de la Fuerza Armada chilena, ¿no? El pinochetismo, que como dijo nuestro comandante supremo, evidenció en una escalada, nada más y nada menos, ya esa ofensiva para deponer un gobierno profundamente democrático, justamente elegido a través de las elecciones en la República de Chile. Es importante tomar en cuenta esto, sobre todo por el hecho de hablar de una revolución, aun cuando pacífica, no puede estar desarmada. Por eso nuestro comandante supremo, y precisamente estudioso de nuestro pasado, de nuestro heroico pasado independentista, retomó lo que definitivamente debe ser nuestro referente en materia de doctrina militar, que retomó el pensamiento, la doctrina, pensamiento militar bolivariano y su doctrina militar triunfadora, que logró hacer morder el polvo a las huestes del Reino de España, que como todos sabemos eran de las mejores del mundo. En este caso, bastante lo dice nuestro comandante supremo de ese, nada más y nada menos, Pablo Morillo, que venía antes de llegar acá, atravesando el Caribe con 15.000 hombres, venía a derrotar a otro de los grandes en Europa, Napoleón Bonaparte. No eran cualquiera contra los que se enfrentó el ejército patriótico. Y los derrotamos. Y lo hicimos morder el polvo en una de las últimas batallas del Reino de España en la América Meridional, en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. De tal manera que ese es nuestro referente. Por cierto, un referente no solo para Venezuela, es un referente continental y un referente mundial. No es cualquier cosa la doctrina militar. ¿Y de dónde salió la doctrina militar de Bolívar? Sino más bien de haber recogido todo el esfuerzo de resistencia de un pueblo que desde la llegada del español se negó a someterse. Estoy hablando de nuestros aborígenes, no de ellos Huayquepuro, pero hay muchos más. Por supuesto, nuestros afrodescendientes, quienes se fugaron, se escaparon de la horrorosa esclavitud y constituyeron unidades de resistencia
en diversos lugares de la geografía venezolana. Pero también aquellos blancos, o mejor dicho, sí, aquellos descendientes de los españoles que le tomaron distancia al oprobioso Reino de España. Pero es que la doctrina militar bolivariana, que recoge todos esos elementos de resistencia, en elementos de guerra de guerrilla, elementos tácticos, elementos operacionales, en elementos estratégicos, estrategias construidas a lo largo, a lomo de caballo, a lo largo de un trayecto de guerra de 14 años, digamos que es recogido dentro de esa doctrina. Pero es enriquecida también, como bien lo dice el Comandante Supremo, en este libro que acaba de presentar nuestro querido amigo, en experiencias como la de nada más y nada menos como ese extraordinario general llamado Ezequiel Zamora, quien todavía en alguna de sus batallas como la de Santinés representa un referente mundial que es estudiado en escuelas militares de algunas otras naciones, fundamentalmente de Europa, que aquella absoluta táctica retardatrix que, bueno, hizo de alguna manera de derrotar a la godarria, a la oligarquía conservadora venezolana. De tal manera que todos esos son referentes que fueron recogidos para retomar nuestro verdadero referente, nuestro fundamento, desde el punto de vista de la doctrina militar bolivariana y, por supuesto, actualizarla de acuerdo, pues, a las características de lo que es la Venezuela de finales del siglo XX y, por supuesto, todo lo que va al siglo XXI. No es cualquier cosa lo que estoy diciendo, porque esa misma doctrina militar bolivariana parió un concepto estratégico militar y de él un sistema de defensa territorial que parece que le ha originado dolores de cabeza al imperialismo estadounidense, sobre todo en estos últimos 25 años, pero sobre todo en este punto de inflexión de agresividad que ha tenido el imperialismo desde, bueno, como todos sabemos, de la desaparición física de nuestro comandante supremo contra nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Creo que este sistema de defensa territorial que enuncia el pueblo en armas como categoría, porque eso es exactamente lo que apareció, lo que se construyó en el esfuerzo justamente por expulsar al imperio español en aquellos años. ¿De dónde surgió el ejército patriótico? Del pueblo. A diferencia de otros lugares, de otras fuerzas militares, no surgió de una élite nada más, sino que el pueblo en armas fue justamente fue incorporándose y fue, digamos, aportando sus experiencias de resistencia de diferentes, digamos, en ese caso, estamentos, ¿no? De las diferentes etnias, incluso, que componía la sociedad venezolana de principios del siglo XIX. Eso tenemos que decirlo porque es fundamental, sobre todo después de 1819, en donde, digamos, que sale de allá, de Angostura, esa fuerza militar, en la cual estaban incorporados, digamos, de manera inédita, como miembros del Estado Mayor, elementos no solo blancos criollos, elementos del mestizaje, del mulataje. Ahí tenemos nada más y nada menos que Leonardo Infante, teníamos a Rondón, aquel de Rondón no ha peleado, teníamos muchos más, Laureano Silva, en fin, y que no se trataba de personas, sino de todo un pensamiento, de una manera, de una forma de combatir. Esos que se incorporaron con Páez, por ejemplo, desde 1816-17, en los prolegómenos del 1819, con el Congreso Constituyente de Angostura, ¿qué eran? Sino aquellos que incluso habían peleado al lado de ese terrible caballero llamado Boves, José Tomás Boves, pero que ahora se habían incorporado a las huestes patrióticas y que traían de suyo una experiencia de resistencia construida, digamos, en esas sabanas, en esas estepas de nuestros llanos, que de pueblos y agrupaciones humanas trashumantes, hombres, mujeres, niños, aborígenes, afrodescendientes y blancos huidos, perseguidos por el Imperio Español y a veces también por parte del mantonaje caraqueño, que sabían de guerra, pero no de guerra en las academias, sino porque vivían en un estado permanente de guerra. Eso es lo que se incorporó allí en 1819 y que, sin la menor duda, digamos que aportaron
esas formas de combatir, esas tácticas, esas operaciones, esas estrategias. Muchos autores sostienen que, digamos, que bueno, que la formación de Bolívar en Europa en materia militar jugó un papel importante en la manera, en las estrategias utilizadas por el ejército patriótico. Bueno, yo no tengo la menor duda de que por supuesto, nuestro padre libertador pudo haber leído no solo a los autores, a Napoleón Bonaparte, incluso algunos hablan de Raimundo Montecuccoli, aquel que hablaba de las guerrillas que pelearon en España en los momentos de la invasión, luego de la invasión de Napoleón. Pero yo quiero decir lo siguiente, es que acaso con mucha anterioridad en los siglos anteriores, el siglo XVIII, el siglo XVII, ¿cuál era la forma de combatir a nuestros aborígenes? Mucho antes de la existencia de Raimundo Montecuccoli. Esa guerra de guerrillas no era de los aborígenes, acaso no era de Guayqueipuro, no solo de Guayqueipuro, sino de casi todas las etnias que componían la gran nación caribe, que le hicieron oposición al imperio español y a los invasores desde 1600 hasta, imagínense ustedes, de todo el siglo, hasta 1567 por lo menos, casi un siglo de resistencia, acá mismo en lo que llaman el Valle de los Caracas. De tal manera que yo creo que Bolívar fue el que concretó, sintetizó toda esa experiencia. Y Chávez la actualiza, la toma como elemento, como fundamento y le da la actualidad que hoy tenemos y que ha resultado, sin duda, yo quiero decirlo, un verdadero quebradero de cabeza para el imperialismo estadounidense, que a veces no comprende y no entiende cómo un pueblo como el nuestro, desde el punto de vista de la asimetría, ha sido capaz de frenar y de combatir cada uno de los elementos que forman parte de esa guerra de dominación del siglo XXI, que nosotros con mucho derecho la hemos denominado en el año 2019 la guerra difusa. Ahí tenemos otro video de Chávez que va concatenado dentro de toda esta visión del padre Bolívar. Vamos a verlo. Desde entonces, Bolívar comenzó a elaborar la fórmula para la victoria. O como lo había dicho él mismo, 6 años antes, allá en Roma, en el juramento del Monte Sacro, habló aquel joven de 21 años, 22 años recién cumplidos. Habló de la misteriosa incógnita del hombre en libertad. Pues él comenzó a despejar la misteriosa incógnita, a elaborar la fórmula. Y lo dijo: la unión, sí, pero no para cruzarnos de brazos. La unión para impulsar un proceso revolucionario y liberador. Códigos son estos originarios de nosotros como soldados, compañeros de armas. Códigos originarios de nuestra doctrina militar, la doctrina militar venezolana, que no debe ser otra, que no puede ser otra que la doctrina bolivariana. Esa es nuestra doctrina. Antiimperialista, liberadora, revolucionaria. Así lo dijo Bolívar aquel día. La sociedad patriótica, dijo, la sociedad patriótica debe ser el centro de todas las luces y principios revolucionarios.
Todos hoy debemos ser parte de la sociedad patriótica. 200 años después, centro de luces y de principios revolucionarios, también dijo en aquel discurso que nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve si estamos dispuestos a ser libres. He allí el código del pensamiento antiimperialista que debe anidar hoy más que ayer en el pecho de cada soldado venezolano. La doctrina bolivariana. Y terminó diciendo: lo que hoy me atrevo yo a repetir en este patio de honor a los soldados de mi patria: pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Vacilar sería perdernos. Sigamos poniendo sin temores las piedras fundacionales de la liberación de nuestra patria, soldados. Hoy Venezuela está en ese camino de la liberación. Y ese camino, ya lo sabemos, se llama la revolución socialista. Para obtener la independencia es imprescindible construir el socialismo bolivariano. Y los soldados de la patria que han venido jugando un papel fundamental junto al pueblo, los invito a que sigamos jugando el papel junto a nuestro pueblo de los nuevos libertadores y libertadoras de la patria, forjadores de la patria socialista. Aquí estamos, porque estamos casualmente viendo el taller de alto nivel del nuevo mapa estratégico, 12 y 13 de noviembre del 2004, y más con un invitado que estudia la polimología, que estudia todos estos conceptos de lo que es hoy la doctrina militar bolivariana. Antes de irnos a la pausa, yo quería que usted nos diera un enfoque, un pequeño enfoque, que es importante. Sí. Bueno, primero estamos hablando antes del video de lo que es la doctrina militar bolivariana y la manera como se ha manifestado y se ha actualizado. Y esa doctrina militar ha sido construida sobre la base del análisis y de la interpretación de las características, la naturaleza y características de la guerra que nos aplica el imperialismo estadounidense. Porque claro, digamos que una cosa era la potencia en expansión con modelos de guerra y formas de guerra de los Estados Unidos en el siglo XIX, y otra cosa es lo que aconteció y cómo se transformó en el siglo XX y posteriormente luego el siglo XXI. Eso lo vamos a analizar porque vale la pena hacerlo con mucho detenimiento, dado que es fundamental que comprendamos a quiénes nos estamos enfrentando y cuáles son sus características, o mejor dicho, cómo se manifiestan esos ataques, esas amenazas, esas estrategias. Fíjese, profesor, pero podemos ir para una pausa y regresamos, Por porque supuesto. ahí venimos con unas cápsulas de lo de hoy, que va concatenado con nuestra doctrina militar y lo que hoy nuestro presidente perfectamente y oportunamente está aplicando tanto para la defensa integral, pero también para la diplomacia bolivariana de paz. Son estrategias, tenemos un canciller como presidente, nada más y nada menos. Vamos a ir a una pausa, no se separen, estamos conectados con ustedes. De verdad, en estos 10 años estamos dándole vida a lo que es un referente informativo diferente, porque estamos concatenados con nuestra patria, contigo, con nosotros, con la familia, con la episteme de la tranquilidad y la paz que se ha logrado con Nicolás. Vamos a una pausa.
Y volvemos, ¿vale? Aquí estamos aquí viendo aquí, mira, nada más y nada menos. Pues aquí estaba ya aquí enganchado con el taller de alto nivel, la ley del plan de la patria, todo esto es impronta de origen, mira, el libro azul. Aquí tenemos todo un sinfín de materiales, gracias a Wilder, trabajador social, que está siempre pendiente de los detalles, el equipo de producción, y Omar. Todo estos son los detalles, Nicolás, porque sin un equipo uno no puede estar aquí dándole vida, y más con este equipo estratégico de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que maneja y comanda, nuestro general Morales. Un saludo desde aquí a todas y todos los que están comprometidos con la referencia de entender hoy que hay que defender a nuestra patria en las diferentes trincheras, el que está en el comercio, el que está en el tema médico, en el tema social, cada uno en su área. Profesor, y usted que está dentro de los estudios de la polimología, queríamos agarrar este segmento, algo que es importantísimo, profesor Henry, que es importante hoy, darle vida a lo que ocurre en este 2025, que no es casual con todo esto que hemos visto, las imposiciones del imperio, y tenemos unas cápsulas de Iulanova, pero también de Chávez. Vamos a verla. La movilización de las milicias es Nicolás Maduro. Bueno, a partir del año 1999, Venezuela comenzó a reelaborar esta doctrina para adaptarla a su propia realidad. El nombre que recibió es Guerra Popular de Resistencia y Doctrina de la Defensa Integral de la Nación. El germen de lo que hoy son las milicias fue creado 8 años después, cuando se adoptó la Ley Orgánica de la Fuerza Armada. Desde entonces, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está compuesta por 5 elementos, los habituales 3, Ejército, Armada y Aviación, a los que se sumaron la Guardia Nacional y las milicias populares. El desarrollo de las milicias comenzó a cobrar fuerza a partir del año 2009 y plasma una de las directrices del pensamiento político de Hugo Chávez, la unidad cívico-militar. Mediante esta idea, Chávez pretendía evitar que la división entre civiles y militares pudiera ser utilizada por los enemigos externos para crear un enfrentamiento interno. El ejército enfrentando a su propio pueblo, una situación que casi todos los países de Latinoamérica padecieron en algún momento de su historia. Los ejércitos latinoamericanos, o una buena parte de ellos, nacieron de hecho como ejércitos antiimperialistas peleando contra la ocupación española. Los casos más emblemáticos son los de Bolívar y San Martín, que hicieron formaciones militares surgidas en el seno del pueblo para pelear precisamente contra la ocupación extranjera y que luego se fueron institucionalizando. Sin embargo, el cívico-militar fue la respuesta que encontraron en Venezuela para ese dilema. La Guerra Popular de Resistencia es su doctrina y la Milicia Nacional Bolivariana su concreción. La doctrina de la seguridad nacional necesita un ejército separado del pueblo. La Guerra Popular de Resistencia tiene como condición un pueblo fusionado con sus fuerzas armadas. La movilización de las milicias que instruyó Nicolás Maduro ante las amenazas de Donald Trump es la contracara de lo que nos dicen tantos medios de comunicación. No se trata, me parece, de un ímpetu guerrerista. Venezuela no parece tener intención de agredir a nadie, pero sí se trata de mostrar músculo y unidad para que los belicistas en Washington desistan en su voluntad de agredir a Venezuela. Se trata de aplicar para Venezuela la misma vacuna que funcionó a lo largo de tantas décadas para Cuba. Como repiten en Venezuela, una cosa es entrar y otra cosa es salir. Es importante que Trump lo tenga en cuenta. La fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí. Bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo. Bastantes sabanas hay aquí. Bastantes islas hay aquí. Bastante selvas hay aquí. Bastante tierra hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí. En el caso venezolano, y esto es digno de estudiarse, en el caso venezolano, Estados Unidos nunca se vio obligado a invadir Venezuela. Nunca fue necesario, mejor dicho. Ellos invadieron Guatemala,
yo pienso que para honra del ejército de Guatemala de aquel entonces, que dirigía mi coronel Jacobo Arben Guzmán. Es decir, para tumbar a Jacobo Arben, tuvieron que invadir Guatemala. Para gloria del ejército dominicano, para tumbar a Juan Bosch y detener la revolución del coronel Francisco Camaño Deñó, tuvieron que mandar unos 20.000 marines y bombardear Santo Domingo y acabar con medio mundo. Para gloria de aquel ejército, para gloria del ejército de Panamá, tuvieron que invadir para llevarse a Noriega después de matar no sé cuánto. Aquí no hizo falta en 100 años. Para deshonra de lo que somos los militares venezolanos. Porque siempre, desde Gómez, los yanquis tuvieron aquí sus gendarmes, sus generales, subordinados a lo que les mandaba la embajada, comprados, corrompidos. Entonces nunca tuvieron que invadir Venezuela. Ahora sí están haciendo planes para invadirnos. Para honra nuestra hoy. Porque ahora se han dado cuenta que aquí no van a conseguir militares que le hagan el mandado. Pero les vamos a decir, si se les ocurriera venir a invadir esta patria, aquí le pasaría lo que le pasó al general Pablo Morillo y aquel inmenso ejército que trajo España aquí. Morillo y todos sus oficiales, ejército de línea, la expedición más grande que España mandó en 300 años al llamado Nuevo Mundo. Allá en Margarita deben estar en el fondo del mar los restos de aquel gran buque español que era el San Pedro Alcántara, si mal no recuerdo. Allá se hundió. Y allá en las queseras del medio mordieron el polvo los mejores soldados del rey de España. Y allá en Mucurita, y en el Yagual, y en La Puerta, y en Carabobo, y en Boyacá, y en Ayacucho. Si este maldito imperio se le ocurriera, como dice un poema de esos épicos de la sabana, si otros tiranos quisieran esclavizarnos la patria, uno pudiera decir también, si otros tiranos quisieran invadirnos la patria, sería toda Venezuela un inmenso vuelvancara. Un inmenso vuelvancara. Ahora, soldados y pueblo, que cada uno de ustedes también es un soldado y una soldada, hombres y mujeres. La mejor manera de impedir la guerra o impedir que nos invadan es preparándonos para esa guerra. Exactamente. Como hizo Fidel y siguen haciendo Raúl y todos ellos. Todo un pueblo en armas. Los yanquis le tienen miedo a los pueblos. Fíjate, volvemos, porque es la lucha de todo el pueblo. Hemos hablado hoy de la doctrina militar bolivariana, desde que empezamos. Versus la doctrina Monroe está la organización popular con el padre Bolívar. Quiero saludar muy especialmente a todos nuestros componentes, pero al componente milicia. Igualmente a nuestra AIT-1, al coronel Romero, uno que pertenece a todo este sistema defensivo territorial. No es que uno esté, que hay que registrarse, hay que seguir registrando, pero ya uno tiene 10 años involucrado y en un arma, un espacio y ejecutando siempre lo que es la defensa integral de nuestro Estado-Nación. ¿Qué podemos decir de todo esto? Porque bueno, como es una lucha estratégica. Sí, cuando dices, uno vea... un arma, una trinchera y una misión. Claro, eso es nuestra doctrina. Sí, mira, déjame decirte una cosa. Concepto estratégico militar. La expresión más acabada del pueblo en armas es la milicia, sin duda. La milicia, es el pueblo, nuestro pueblo. Hay que ver, yo me lleno de emoción cada vez que veo a la milicia desplegada. Han tratado de malponerla, han tratado de menospreciarla, pero ¿cómo les asusta? ¿Cómo les asusta? Les asusta la milicia bolivariana. Creo que sí, es una manifestación, muy bien dicho, ¿no? De lo que
es la concreción de nuestra doctrina militar bolivariana con el pueblo en armas. Ahora bien, hay algo que es bueno que nosotros tengamos en cuenta, y es los modelos de guerra utilizados por Estados Unidos desde el siglo XIX han cambiado hasta la actualidad. Sí, se han transformado. Se han transformado en la medida en que esa potencia que luego se hizo imperio empezó a expandirse. Durante todo el siglo XIX, bueno, habíamos hablado antes de, primero, el proceso de expansión que se da para apropiarse de por lo menos 2 millones y tantos kilómetros cuadrados de lo que es la República de México. Fueron despojados a partir de una guerra cruenta y por supuesto, injustificable. Despojaron a la República de México de más de la mitad de su territorio en ese proceso de expansión. Y bueno, como todos sabemos mucho antes, habían avanzado desde la costa este, donde nació Estados Unidos, Maryland, la bahía de Maryland, en fin, hasta la costa oeste, del Atlántico al Pacífico, suprimiendo millones de aborígenes de diferentes componentes étnicos. Estamos hablando de cherokee, algonquino, iroqueses, en fin. Es importante destacar que esas formas de combate fueron evolucionando hasta finales incluso del siglo XIX, como lo mostramos con la guerra contra el Reino de España, ahí en el Caribe. Debo decir que ya había manifestado de manera muy clara Thomas Jefferson, y por supuesto apoyado por ese caballero que luego de Monroe fue presidente, que se llama John Quincy Adams, que era muy importante, me ruborizo al decirlo, pero para Estados Unidos es fundamentalmente expandirse sobre el Caribe, y tenían su vista puesta sobre Cuba, debo decir, y sobre Puerto Rico, pero también sobre los países que tenían costas con el Caribe. ¿Y cuál es el país de la cuenca del Caribe que tiene mayor cantidad de kilómetros de costa? Se llama la República Bolivariana de Venezuela. Eso nunca se nos debe olvidar. Es decir, el nacimiento de esa potencia, en el nacimiento de esa potencia estuvo impresa su necesidad de expandirse y su necesidad de controlar y hacerse, no de territorios nada más, de los recursos, sometiendo a los pueblos caribeños, aparte de todo el continente americano, ya lo creo. Bueno, debo decir que ya en el siglo XX también evolucionó esa forma de guerra. La sociedad estadounidense y sus doctrinas de guerra se transformaron, cambiaron. Es más, luego de la Segunda Guerra Mundial, digamos que en la segunda mitad prácticamente del siglo XX, en 1947, enuncian su nueva doctrina, que es la doctrina de seguridad nacional. Bien dicho, en los videos que acabamos de ver. Una doctrina, por supuesto, que lo que hacía era legitimar el proceso de control de las áreas de influencia bajo la autoridad de Estados Unidos como líder del sistema capitalista. Por supuesto, la América Meridional, nuestra América y el Caribe, entre otros. Esa doctrina de seguridad nacional, bien dicho por nuestro comandante Chávez, muy bien dicho, fue impuesta a nuestras Fuerzas Armadas, no solo a las nuestras, debo decir, prácticamente a todas o casi todas las Fuerzas Armadas de toda la América Meridional, pero también a otras en otras latitudes, tratando de crear incluso naciones apoyadas bajo esa doctrina militar, provocando divisiones. En el caso de Corea del Norte y Corea del Sur fue así, crearon una especie de ejército bajo la doctrina de seguridad nacional que dividió la península de Corea. Hoy, como todos sabemos, resultado de un armisticio, puesto que Corea del Norte derrotó a las huestes, nada más y nada menos que el imperialismo estadounidense, ya en 1950 y tanto. Luego Vietnam, igualmente Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, hasta que los vietnamitas, el pueblo vietnamita, heroicamente expulsó a Estados Unidos y a los traidores de Vietnam del Sur. Profesor, la experiencia de Vietnam. Justamente, ellos... Quiero saludar a representantes de la embajada vietnamita. Aplicaron nada más y nada menos que el pueblo en armas y la guerra popular prolongada. Imagínense, una fuerza militar, no tenía aviación, no tenía grandes artillerías, pero tenía un pueblo
con una voluntad férrea de liberación, que expulsó primero a los colonistas, las colonias, al imperio francés, debe decir, a los colonizadores franceses fueron expulsados, y luego al imperialismo estadounidense, que no es cualquier Salieron cosa, corriendo. sobre todo a partir de 1974, después de lo que dije, de aquella operación de falsa bandera de la bahía de Tonquín, en 1974. Sí, bueno, pero hay otro elemento más. ¿Y qué pasó con la doctrina de seguridad nacional? Se transformó. Se transformó. Estamos hablando de la época ya después de 1947, de la Guerra Fría, hasta que le hacían, digamos que era equilibrada en su ofensiva por la existencia de otro polo de poder, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por eso se llamó ese periodo, ¿cómo se llamó? Se llamó el periodo bipolar, dos polos de poder, que aplicaba ciertamente una geopolítica unipolar, bipolar. Y tengo que hablar de geopolítica, estimado, querido y estimado amigo, porque la política es la disciplina que de alguna manera establece las corrientes para el apoderamiento o defensa de los recursos naturales de las agrupaciones humanas en un espacio territorial determinado. Por supuesto, ¿cómo puede ser la geopolítica imperialista sino a partir de esa apropiación? ¿Y cómo lo hace? A través de las guerras. De una manera clara debo decirlo. Cada geopolítica, cada modelo geopolítico tiene un modelo de guerra, porque solamente a través de la guerra usted puede despojar un pueblo de sus recursos naturales. Entonces vamos a ubicarnos a final de la Guerra Fría, cuando decae, desaparece la geopolítica bipolar, porque desaparece la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1989. ¿Qué sobreviene? Si eran dos polos de poder y desaparece uno por las contradicciones internas y por varias razones que no tenemos el tiempo de explicar, ¿cómo queda esa geopolítica? Se convierte en una geopolítica unipolar. Eso fue lo que presenciamos nosotros a partir de 1989. Bueno, aquí le vimos el rostro, porque la geopolítica unipolar no solo plantea un nuevo modelo de guerra, sino también un nuevo modelo económico. ¿Cómo se llamó aquí? En Venezuela sobre todo la conocemos. Se llama el neoliberalismo. Aquí lo vimos. Y también nuestro pueblo reaccionó frente a él. O no nos acordamos el 27 de febrero de 1989 con aquel horroroso programa de ajuste estructural que destrozó la poca o casi inexistente esperanza que le quedaba a un pueblo víctima de, digamos, de un pontificismo entreguista que había entregado el país durante ya desde 1958 hasta 1998 había entregado el país. Y en 1989 nuestro pueblo reaccionó frente a él. Pero aparte de ese modelo económico también vino un nuevo modelo de guerra. Porque eso no fue dirigido nada más contra nosotros. Eso fue dirigido también contra el resto del planeta. Avanzó la geopolítica unipolar presentando un nuevo modelo de guerra cuyo objetivo ni siquiera era colocar gobiernos proclives a los intereses del imperialismo, sino detonar a los Estados-nación, lo cual hicieron a escala mundial. Lo hicieron primero con Yugoslavia, la desaparecieron, la descuartizaron cual si fuera pues un ganado. Lo mismo pasó en el Oriente Medio, avanzaron sobre Irak, luego sobre Libia, Afganistán intentaron hacerlo. Por último Siria. Siria la trataron, la desplomaron hasta ver lo que es ahora. No se puede llamar ni siquiera Estado-nación lo que quedó allí. Trataron de hacerlo con Venezuela y no pudieron. Nos acordamos del golpe de Estado del 11 de abril del año 2002. Eso fue un intento. Porque el intento no era colocar a estas sabandijas apátridas que son la oposición, esa oposición apátrida venezolana. No le iban a entregar el gobierno, iban a dividir, a descuartizar a Venezuela, como siempre lo han planteado, en razón de su riqueza. Eso no hace falta que lo repitamos tanto, pero es una realidad. Nosotros somos los mayores, la mayor reservorio de hidrocarburos en el mundo.
aparte de toda la tabla periódica. Pero fíjese, pero eso lo vamos a tocar en el segmento que viene. Muy bien. Oye, pero mire, tenemos aquí un investigador, fíjese, menos mal, te agradezco allá a Sabiñón, que nos sacó aquí en medio, porque aquí no hay ni libreto ni nada, sino que hay conocimiento, hay amor a la patria, como ahorita me estaba mandando mensajes de varias partes del país, TVFAN, pero referente informativo, que le ha dado una pintura diferente a la pantalla de nuestra venezolanidad. Quiero agradecerle a todas y todos que están activos, tanto en el canal multiplataforma, como también en la pantalla audiovisual. Profesor, vamos a irnos a una pausa, porque volvemos con eso. Claro. Usted quedó ahí, y ahorita vamos a adaptarnos Perfecto, con un material audiovisual para el próximo segmento. Vamos a hablar con Chávez, ¿vale? Porque Venezuela se viste con P de petróleo. Vamos a irnos a una pausa. Bueno, vale, volvemos, vale. Algo estratégico hoy, así como comenzamos, que es las imposiciones o el injerencismo que siempre tiene el imperio norteamericano. Y hemos dado en estos 3 segmentos todas las luces de nuestra impronta de origen con Chávez y, por supuesto, reflejando la gestión de gobierno perfecta de Nicolás Maduro Moros, como hoy damos un salto adelante ante cualquier amenaza. Yo quería, profesor, que usted continuara el enfoque, porque ahí tenemos también unos videos de Hugo Chávez que nos habla la Venezuela con P de petróleo, y de otro compañero latinoamericano que nos habla también de esa visión de por qué la Venezuela de hoy está siendo asediada. Pero quería que usted nos diera un enfoque para luego ir a los videos, por favor. Sí, bueno, fíjate, efectivamente es necesario que tengamos claro que veníamos narrando de cómo se transformó la guerra expansionista, esa de dominación, primero de la potencia y luego del imperialismo estadounidense, hay que decirlo, hasta que, bueno, estamos hablando ya de finales del siglo XX y lo que llamamos el siglo XXI. O sea, concurre con la llegada de la revolución bolivariana. Estamos hablando de lo que aconteció a partir de 1989 y, por supuesto, el proceso de expansión que se da, digamos, por parte del imperialismo, sobre los pueblos y las naciones inermes, que por supuesto tuvo una reacción en defensa de las soberanías a escala planetaria, que provocó justamente el surgimiento, el levantamiento de los pueblos, entre ellos el pueblo venezolano, que justamente colocó una vanguardia revolucionaria, bolivariana, dirigida por nuestro comandante supremo a partir de 1989. Debo decirlo. Todos sabemos después de 1989, en el 92, rebelión militar, revolucionaria y patriótica, una vanguardia militar unida a su pueblo. Abrió un boquete, dice la gente. Efectivamente. Un boquete, dice. Bueno, mira, definitivamente ya, ese modelo de guerra, pero era igual al de la época, ¿acaso de la doctrina de seguridad nacional? No, ya decíamos que los propósitos eran otros. Porque durante la Guerra Fría, ¿qué era lo que hacía el imperialismo? Pues provocaba golpe de Estado y colocaba gobiernos proclives a sus intereses. Creaba una especie de gobiernos títeres. Bueno, pero ya en el siglo XXI, olvídense de eso. El caso era destruir, porque se trata del mundo atrapado por la gran corporatocracia, para quienes los Estados-nación ya le estorbaban, esa es la verdad. Pero los pueblos reaccionaron. Pero hay que decirlo, ¿cómo se llamó cómo denominamos nosotros ese modelo de guerra? Y lo denominamos, en primer lugar empezamos a verle la cara y caracterizarlo. ¿Cómo lo caracterizábamos? Bueno, hablábamos que era un modelo de guerra multidimensional, multiespectral, multiforma y de paso no convencional, por decirlo. Bueno, multidimensional, ¿por qué? Porque no era una guerra en lo militar nada más. La guerra no se daba nada más en el espectro militar.
sino que también la veíamos en el ámbito político, social, económico, cultural y por supuesto también militar. Entonces estábamos viendo definitivamente en todos los ámbitos de la vida nacional un modelo de guerra al cual había que responderle en cada uno de esos ámbitos. Bueno, nuestro presidente Nicolás Maduro, debo decir, nos ordenó prácticamente en el año 2019 crear, escribir y establecer desde nuestra visión, eso que llaman lo que era la guerra, esa guerra de dominación del siglo XXI. Nosotros le pusimos un apellido, porque tantos apellidos no cabían en un libro, multidimensional, multiforme, multiespectral, no convencional, y lo denominamos guerra difusa. Claro está, ese modelo de guerra lo conocemos los venezolanos. ¿Y cómo no lo vamos a conocer? Sino que hemos sido el objeto de un brutal asedio económico. Se ha tratado de destruir todos los elementos que confieren nuestro Estado-Nación y sobre todo sus instituciones políticas, desde los poderes. Y también, por supuesto, hemos sido atacados desde el punto de vista social, tratando de provocar una confrontación social entre los venezolanos. Y por supuesto también hemos sido atacados desde el punto de vista militar, desde el punto de vista no convencional. ¿O es que acaso que son los comanditos? Que fueron la operación Gedeón, operaciones no convencionales, dirigidas justamente, pero son militares y son armadas, que nadie se equivoque. Bueno, ese modelo de guerra está siendo aplicado todavía. ¿Ha evolucionado? Sí, sí ha cambiado y nosotros vamos a caracterizar cómo se dio esa evolución de ese modelo de guerra desde 2019 hasta ahora. Ahora, yo quiero decir algo y lo quiero dejar muy claro. ¿Qué pasó con la geopolítica unipolar? Estamos asistiendo a un contexto geopolítico mundial diferenciado. Porque como los pueblos se levantaron, debo decirlo, para hacerle frente a esa ofensiva que prácticamente estaba dirigida a detonar las culturas, las experiencias civilizatorias existentes en el planeta, bueno, debo decir que ese modelo geopolítico unipolar en el contexto actual se ha desplomado y hoy acusa una decadencia bajo una crisis tremenda, sobre todo cuando vemos el asunto hay que decirlo, de Estados Unidos como tal. La crisis económica, todos lo sabemos, la crisis social, la crisis política por el cual hoy atraviesa Estados Unidos, como consecuencia del derrumbe también, de la decadencia y del derrumbe de todo ese modelo horroroso, el imperialismo estadounidense y ese modelo corporatocrático, bueno, se nos presenta en la actualidad, muy peligroso por cierto, en este estado de decadencia del imperialismo, en una ofensiva provocada contra la guerra. Pero es que el mundo ya no es el mismo. ¿Acaso la primera potencia militar del mundo, que algunos repiten por ahí, es Estados Unidos? Sabemos que no es así. Esa guerra provocada contra Rusia por parte del imperialismo estadounidense contra la OTAN, que utilizó a Ucrania como rehén para que lo encargó para originar esa guerra, demostró el desarrollo militar tecnológico de, por supuesto, la Federación Rusa, sin la menor duda. Rusia hoy por hoy es una de las primeras, si no es la primera potencia militar del mundo. Y en materia económica, ¿es acaso Estados Unidos el imperialismo, la gran potencia económica del mundo? No es cierto. La primera potencia económica del mundo se llama la República Popular de China. Es decir, la situación ha cambiado y el gobierno de Donald Trump asiste de manera evidente al producto de este desplome. Por eso Donald Trump trata de sobrevivir en medio de una geopolítica, ¿cómo se llama? Multipolar, y debo decirlo con mucha claridad y sin un asomo de falsa modestia. Esa multipolaridad nació aquí en Venezuela, la única constitución del mundo que posee ese nombre y esa calificación de geopolítica multipolar que proviene del pensamiento bolivariano, sin la menor duda. Se expandió no solo por el continente, sino por el mundo, y hoy es una realidad.
El mundo en materia geopolítica hoy es multipolar. Esa multipolaridad que bueno, que origina esa situación de desespero por parte del imperialismo, tratando de controlar o de atacar a aquellos países que son un referente en primer lugar desde el punto de vista del pensamiento, como el caso de la República Bolivariana de Venezuela, pero también que somos nosotros somos el mar más grande de petróleo que hay en el mundo, indispensables para poder impulsar lo que Donald Trump quiere, que es volver a Estados Unidos a ser la potencia económica que alguna vez fue, porque no hay desarrollo productivo sin energía. Y Venezuela, sin la menor duda, desde el punto de vista de la energía, es la clave para tal desarrollo. Eso es lo que justifica ese ataque tan voraz, tan tremendo, bueno, soportado por un paquete de operaciones de falsa bandera, falsos positivos y demás. Profesor, vamos a ver ese video. Ah, muy bien. Vamos a reforzar estas ideas, ¿vale? ¿Ah? Claro. Ahí le tenemos esa sorpresa a usted. Vamos a ver a Chávez, pues vamos a verlo. Este país, nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno, tiene una importancia, una importancia grande. Si lo vamos a ver por el lado económico, la primera reserva de petróleo de este mundo. ¿Ve? Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes: Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero te estoy hablando de los gigantes petroleros. Ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo. ¿Cómo es que te llamas tú? Elena, como mi madre. Elena, fíjate. Todos los presidentes que por aquí han pasado, desde hace 100 años, y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, comenzando el siglo XX. Después Isaías Medina. Después Carlos Delgado. Antes de él Rómulo Gallegos, un gran escritor. Carlos Delgado lo asesinaron. Y yo, derrocado. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente necesitan ese petróleo. Yo creo que ese es un factor de mucho peso, que no tiene que ver exactamente con el miedo, porque ¿quién le va a tener miedo a Chávez? A nosotros, pues somos gente de paz. Nosotros cuando nos metemos con alguien es porque nos defendemos. Como dice una copla llanera, yo soy como el espinito, esa es una mata en el llano. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. ¿Ve? Entonces no creo que sea miedo, sino es parte del juego político. Pero además de eso, Venezuela, además del petróleo, está la parte política. Se trata de lo que algunos llaman el mal ejemplo. El mal ejemplo de Venezuela, ¿ves? Bueno, algunos lo llaman ellos el mal ejemplo. El golpe contra nosotros aquí lo lanzaron y quizás se apresuraron un poco. ¿Tú sabes por qué? En mi criterio, antes de que ganara Lula las elecciones. Porque fue el golpe de 2002, siendo Lula candidato. Bueno, pasó lo que pasó, gana Lula, y luego comienza un proceso de un despertar, un renacimiento del proyecto Sur, o del proyecto Suramérica, que tenía más de 100 años y mucho más que defenestrado, cercenado.
¿Cuántos golpes de Estado dieron aquí, en este continente? ¿Cuántos han dado? Y todos, sin excepción. Ahí volvemos, vale. Estaba escuchando a Chávez, estaba viendo el taller, estamos aquí viendo todo esto. Estamos viendo lo que es hoy. ¿Qué podemos decir de todo esto ya culminando el programa, profesor? Porque tenemos un tiempo ahí para que usted nos dé toda una visión geoestratégica de este maravilloso programa con el doctor Henry Navas Nieves, porque es la polimología, pero también es la cotidianidad y es el estudio de las amenazas. Sí, bueno, lo primero que hay que decir para reafirmar y confirmar ese maravilloso video con el comandante supremo es que si nosotros queremos entender el siglo XX y lo que va del siglo XXI y todo lo que ha sido el esfuerzo bélico, debemos decir que la ruta de la guerra es la ruta del petróleo. Es así. Donde quiera que hemos visto cómo florece la situación de guerras tienen que ver con los hidrocarburos en el Oriente Medio, en África y sobre todo en América Latina y el Caribe, o en América Meridional, y en ese en particular la ofensiva contra Venezuela. Ahora, las cosas han cambiado sin la menor duda. Estamos asistiendo en la actualidad a un imperialismo en decadencia y en crisis, decíamos en el segmento anterior. Digamos si hay alguna diferencia entre la época del gobierno, nuestro gobierno maravilloso del comandante supremo y el periodo de gobierno del presidente Nicolás Maduro, es que el capitalismo que estamos viendo en la actualidad es un capitalismo decadente, digamos hecho triza, con el surgimiento de un mundo multipolar, con una realidad totalmente diferente, lo cual, hace que ese imperialismo tome medidas desesperadas y peligrosas, no solo para Venezuela, sino para el mundo. Estamos asistiendo en la actualidad a una ofensiva descarnada y bueno, sin máscara alguna. No existe ningún tipo de justificaciones. Cualquier cantidad de bodrios inventados con el objeto de justificar guerras contra pueblos, el caso del genocidio en Gaza, por ejemplo, por parte del sionismo, que no es más que el mismo imperialismo estadounidense, evidencia el caso de esa ofensiva del imperialismo estadounidense y de las grandes corporaciones contra, de la OTAN contra Rusia, para acercarla y luego despedazarla y apoderarse de sus grandes recursos naturales. Y lo que acontece en África, en todos los continentes, evidencia justamente la existencia de una crisis, yo diría que muchas veces sistémica, de este modelo de desarrollo financiero global, como dicen algunos autores, de esta etapa del capitalismo. Sumamente peligroso. Presenciamos un gobierno como el gobierno de Donald Trump, de verdad que en una situación bastante difícil, atrapado por un conjunto de bloques de intereses que lo hacen, que lo hacen manifestarse y luego retroceder de lo que un día dicen, al siguiente día lo desdicen. Eso, bueno, vemos como, por ejemplo, el gobierno tiene un jefe de departamento de Estado, como lo es ese caballero llamado Marco Rubio, representante de los neoconservadores, fascistas, pues, que básicamente están poblando lo que es Florida, que es lo que llaman la gusanera cubana, y buena parte de unos apátridas venezolanos que hacen vida allí en ese estado, y en otros más, que representan eso que llaman justamente los neoconservadores. Bueno, y por supuesto el combate que hay internamente en la crisis política estadounidense por tratar de determinar quién es el sucesor de Trump, que debo decir que se ve bastante acabado, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista físico, ¿no? Lo hemos visto. Entonces vemos un Marco Rubio desesperado, porque bueno, acaba de decir Trump no hace mucho que el sucesor de él era Vance. Bueno, lo vemos tratando de provocar él junto a otros. Y vemos también a un presidente Trump colocando a representantes plenipotenciarios en cada una de las naciones, entre ellos en el caso de Venezuela, y vemos las contradicciones entre un Marco Rubio y un señor llamado Richard Grenell.
que, bueno, por supuesto, aboga por apertura en el caso de Venezuela. Estamos sometidos a una escalada en la actualidad, es cierto, y los venezolanos tenemos que estar contestes en materia de la defensa. Hemos salido como uno solo frente a esa escalada y este es el momento de no dudar. Dudar es traición. Que cada venezolano y venezolana, que cada extranjero que habita en este país, conozca su arma, que puede ser, no es un arma, un fusil nada más, en materia de la alimentación, en materia de la salud, eso es un arma, que conozca su trinchera y conozca la misión que tiene. Eso es fundamental, y que esté alerta con aquello que llaman las células durmientes, que han sido incubadas por el imperialismo estadounidense para generar crisis interna, que es lo que han tratado de hacer a lo largo de todo este siglo XXI en varios países del mundo. De tal manera que alertas y ojo avisor, porque el enemigo no viene por la guaira, el enemigo quizás lo tenemos adentro. Bueno, ya sabemos una que llaman la Sayona por ahí, y que aquellos que llamaron comanditos andan por allí todavía tratando de sembrar el terror. Pero sin la menor duda debemos decir que rodilla en tierra, como siempre, con coraje, con valentía y con vocación de patria, venceremos. Venceremos, porque dudar es traición en unión popular, militar y policial. Tremendo cierre, profesor. Quiero saludarlo de verdad, quiero agradecerle, porque estamos aprestos, ojo pelado y en defensa permanente de nuestro Estado-Nación y por supuesto en apoyo de frente por aquí a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro, que lleva el timón de la patria. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, profesor. Siempre a la orden. Así es, que pasen un feliz día, nos vemos.